La temática de esta noche es no solamente quedarnos en cómo es un planeamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Sino cómo lo pueden utilizar ustedes como una herramienta de aprendizaje y por un método que se conoce como autorregulación, es decir, a su propio paso, es decir, como ustedes convengan para que esa herramienta les permita aprender lo que ustedes están estudiando, ¿de acuerdo? Estos son los objetivos de la presentación. Vamos a identificar cuáles son esos componentes que conforman el proceso de planear. Vamos a reconocer la importancia que tiene que ustedes adquieren la cultura de planeamiento quirúrgico. Y eso incluso se aplica para la vida en general, ¿no? Si uno planea las cosas y puede mirar cuáles son los futuros o posibles desenlaces de algún evento, ustedes van mejor preparados en la vida para todo. Y por último, vamos a estructurar el planeamiento como herramienta educativa. Es decir, quiero que ustedes, cuando hagan sus planeamientos, no los boten a la basura, no los archiven, porque esa va a ser la base para la siguiente cirugía. Entonces, siempre esto es importante irlos guardando para que puedan estudiarlos y repasarlos. Y vamos a verlo en estos tres puntos: el proceso de planear la cirugía, algún contexto especial de cuál es el alcance de ese planeamiento quirúrgico y cómo va a servir como herramienta de aprendizaje por autorregulación. Entonces, ¿por qué es importante planear? Si ustedes registran su fractura en este caso, ¿sí? La documentan muy bien, toman su radiografía en los planos que requieran. Número dos, participan de la cultura del quirófano, es decir, se integran ustedes con la instrumentadora, con el anestesiólogo, con el técnico de rayos X, con la auxiliar. ¿Sí? Tres, documentan la cirugía, ¿de acuerdo? Y eso lo hacen de manera regular. Créanme que adquieren un hábito de disciplina que los va a hacer a ustedes unos profesionales formidables. Es decir, van a sobresalir dentro del grupo de especialistas porque se van a dar a conocer o a reconocer por ese tipo de conducta o comportamiento dentro de la cultura del quirófano. Entonces, ¿qué se necesita para planear? La base clave, las imágenes. ¿Y qué imágenes? Una AP y una lateral. Mínimo, ¿de acuerdo? Si van a entrar a operar una fractura articular, clave las tomografías y sobre todo hoy en día las tomografías con reconstrucción 3D. Claro, uno puede ayudarse también de resonancias para tener un diagnóstico un poco más fino de tejidos blandos, pero en principio con las radiografías es suficiente y si van a operar una articulación, ayúdense hoy en día de las tomografías, incluida la tomografía 3D. Entonces, ¿cómo es el planeamiento? Y el planeamiento tiene dos fases grandísimas que ustedes siempre deben tener presentes: la estrategia y la táctica. La estrategia y la táctica. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Estrategia hace referencia a todo el paso a paso que ustedes tienen en su cabeza. Es decir, cada objetivo que ustedes desean cumplir y que está aquí plasmado en el cerebro. Todo eso es la estrategia y ya vamos a ver cuáles son los pasos de la estrategia. Mientras que la táctica es lo que ustedes van a plasmar en un documento, en un papel, que va a ser, entre comillas, por decirlo así, las instrucciones a seguir para que ustedes tengan un desenlace favorable. Es decir, el paso a paso del procedimiento. No lo confundan con una descripción quirúrgica. No lo confundan con previa asepsia, antisepsia, en supino, abordaje, tal, tal. No, eso no es una descripción quirúrgica. Muchos de los componentes de la descripción quirúrgica pueden formar parte de la táctica, pero no se plantea de esa manera, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de la estrategia hay varios pasos también. Uno, la reconstrucción de esa o ese hueso fracturado en el hueso anatómico normal. Dos, las decisiones en el quirófano que debo tomar para llevar ese hueso fracturado a su estado y restaurarlo a su anatomía normal. Y tres, la esquematización
de mi resultado final, lo que quiero obtener. Es decir, lo que ustedes de pronto ya conocen, como en el dibujo en el papel o en programas digitales, de la radiografía reconstruida la fractura con su placa, clavo, los tornillos, etcétera. ¿De acuerdo? Esas son las tres fases de la estrategia. Si lo van a hacer a lápiz y papel, hay un código universal que se utiliza, generalmente hueso de color negro, la fractura se traza de color rojo, el implante de color azul, y si van a utilizar injertos óseos, sea propios o a lo injerto, de color verde. En algunos casos, los planeamientos de prótesis que llevan cemento, el cemento se colorea de amarillo. Y la manera de reconstruir, hay muchas formas. Hay por ejes anatómicos, es decir, los ejes de los huesos largos, por superposición directa, es decir, ustedes ponen su hoja calca sobre la fractura y empiezan a dibujarlo ahí, o sacan una copia del lado sano, invierten el dibujo y ahí reconstruyen la fractura. Son las tres maneras de hacerlo. Y una de las prácticas que vamos a hacer ahora luego con el taller va a ser la de reconstrucción, como si fuera superposición. Ya se los voy a mostrar. Este es un ejemplo de reconstrucción con ejes anatómicos bastante útil para el fémur distal, ¿sí? Que tiene dos ejes diferentes, el anatómico y el mecánico. Entonces observen cómo uno con ejes puede ir construyendo la anatomía normal del fémur. El, la técnica de reconstrucción por superposición directa, y es una de las partes del taller que vamos a hacer, es ir dibujando cada uno de los segmentos para luego reconstruirla en un papel diferente. ¿De acuerdo? Y por superposición del lado sano, como les decía, trazan el hueso sano, lo invierten y en la fractura, y con base a la fractura, inician el dibujo del trazado, como ustedes ven, en el recuadro D de dedo. Ahí ya, utilizando la letra A, se invirtió la imagen y se trazó la fractura para reconstruirla. Esas son las tres grandes que se hacen en papel y lápiz. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que yo debo empezar a tomar como parte de esa estrategia de planeamiento? Número uno, ¿qué tipo de consolidación deseo buscar? Hay dos tipos, recuerden, consolidación directa o indirecta. Es decir, la que se conocía antes como primaria, donde no se va a formar callo óseo, perfecta para fracturas de trazos simples o fracturas articulares, y la consolidación indirecta o secundaria, que es la que es para fracturas con minutas diaficiarias, donde sé que se va a formar callo. Es decir, ya dentro de la decisión quirúrgica que voy a tomar, dependiendo de la fractura, yo como cirujano voy a escoger si le doy o si quiero buscar una consolidación directa o indirecta. ¿A través de qué tipo de estabilidad? Y ustedes muy bien conocen los dos tipos, absoluta y relativa. La absoluta para trazos simples o articulares y la relativa para trazos con minutos o trazos incluso metafisiarios. Luego vienen las técnicas de reducción, ¿sí? Es decir, si voy a hacer una reducción directa, indirecta, abierta, cerrada, si voy a utilizar elementos reductores y no solamente cómo lograr esa reducción, sino debo tener presente cómo mantenerla mientras termino de hacer mi fijación, que es uno de los puntos que viene ahora más adelante. El abordaje lo voy a escoger dependiendo a los pasos previos. Sí, ya sé que quiero una consolidación de tal forma, a través de una estabilidad determinada, con estas técnicas de reducción, entonces ya escojo mi abordaje. ¿Sí? Si son fracturas articulares, debo aprender como traumatólogo 360 grados alrededor de esa región, o si son abordajes mínimamente invasivos, si, puntos de entrada específicos para enclavijamientos endomedulares. Entonces, todo eso es parte del abordaje que voy a escoger. Luego, el implante que voy a usar. Si voy a usar un clavo, una placa, tornillos, y por último, las técnicas de fijación. En términos generales, dependiendo del implante que yo escoja, yo tengo muchas técnicas de fijación. Por ponerles un ejemplo, si yo voy a utilizar una placa, pues yo sé que las placas me permiten o hacer técnicas de fijación de sostén, de soporte, placa puente, etcétera. Entonces, dependiendo de todos estos puntos, yo voy a, dentro de la fase de la estrategia,
a decir qué quiero llegar a hacerle a mi fractura para que logre la consolidación adecuada dependiendo del patrón de fractura. Una vez he tomado la decisión, aquí todo esto está en cabeza, ahora voy a la esquematización. Y aquí es el primer paso de lo escrito en realidad, ¿de acuerdo? Entonces voy a esquematizar lo más perfecto y exacto posible, ¿de acuerdo? Es decir, debo procurar tener las medidas adecuadas de mis imágenes para saber si voy a utilizar, por ejemplo, como ven en la diapositiva, en el dibujo, placas DCP o LCP, entonces de tantos orificios. Y si ustedes observan el esquema, ahí dice qué tornillo se pone de primeras, de segundas, de terceras, cuál va de compresión interfragmentaria, cuál va de poste, si es bloqueado, si es convencional. Ustedes pueden incluso aquí poner la longitud de los tornillos que midan. Entonces, esto es bastante útil. Ahora, si ustedes están trabajando en una clínica o un hospital donde tienen a la mano todo el instrumental, bueno, a veces uno no se preocupa por las longitudes porque hay variedad de tornillos, pero todos también hemos experimentado sitios donde toca ir a contar tornillo por tornillo, longitud por longitud. Entonces, si ustedes llegan con un planeamiento así, ganan tiempo. Una vez plasmado mi estrategia, sigo con la táctica. La táctica ya viene a ser el escrito, el paso a paso que yo debo tener en cuenta dentro de todo el proceso de planeamiento. Empezamos con el equipo. Mi equipo quirúrgico es clave. Si yo con mi equipo quirúrgico, yo tengo que acercarme a la instrumentadora a decirle, señorita instrumentadora, para esta cirugía necesito este instrumental, estas pinzas, estos cinceles, porque muchas veces nos pasa que nos metemos a cirugía y en plena cirugía estamos pidiendo las cosas. Y acuérdense cuántas veces de pronto en la práctica nos va a suceder eso. En cambio, si ya tengo mi planeamiento, además lo tengo escrito, de entrada voy diciendo, ya con los años, incluso muchas veces las instrumentadoras que son, mejor dicho, 1A, conocen las técnicas que uno utiliza, se aprenden esos trucos que uno hace y muchas veces ellas ya saben lo que uno utiliza de base. Pero la idea es que ustedes forjen esa cultura de hablar con la instrumentadora antes y con el soporte, ¿no? De que yo tengo todo perfecto, ¿no? Que no falta nada el material antes de iniciar la cirugía. En la fase de preparación, aquí vienen dos partes grandes. No solamente el posicionamiento del paciente, porque ya debo tener claro si lo voy a poner en silla de playa, en supino, en lateral, si voy a usar la mesa de fracturas, si lo voy a poner en hemilitotomía, en tijera. Entonces, eso yo ya lo debo tener claro. Dos, el posicionamiento del arco en C cuando vamos a utilizar el arco para ciertas fracturas. Entonces, antes de lavar el paciente, conversen con el técnico de rayos X, digan, mire, ingrese por acá, vamos a hacer estas pruebas. Es mejor demorarse ahí que en el procedimiento quirúrgico, porque créame que es un desastre en el procedimiento quirúrgico, porque el tecnólogo no pidieron que estuviera a tiempo, llegó tarde, uno se estresa, el técnico no sabe cómo posicionar muy bien. En cambio, si ya tuvieron el tiempo previo, antes de anestesiar al paciente, ya incluso el técnico marca en el piso la posición adecuada del arco en C. Luego viene el procedimiento. El procedimiento no solamente se conversa con la instrumentadora, sino también con el anestesiólogo. Miren, no hay nada peor que un anestesiólogo le pregunte a ustedes cuánto se van a demorar en esta cirugía y uno por dárselas de confiado diga un tiempo extremadamente corto. Doctor, ¿cuánto se va a demorar? No, esta cirugía son 15 minutos. Si se llegan a demorar 16 minutos, no se la perdona. Van a empezar a decir, doctor, pues usted dijo que no sé qué. Un truco que me enseñaron mientras yo hacía mi subespecialización, cuando anestesia le pregunte, doctor, ¿cuánto se va a demorar? Duplique o triplique el tiempo que usted considere, para que así cuando usted sale a los 30 minutos exactos, no solamente están todos tranquilos, sino también queda en el aire que, oh, este cirujano es relativamente muy hábil, ¿no? Es rápido. Entonces, tranquilos, no se pongan el tiempo en contra de ustedes. ¿Cuánto se va a demorar, doctor? Si esa es una cirugía que creen que ustedes demoran 1 hora y esa es la experiencia de ustedes, duplíquenla. No, doctor, me voy a echar 2 horitas. Perfecto, nada más.
Entonces, el procedimiento hay que conversarlo con todo el equipo. El posoperatorio es clave, porque desde el momento del quirófano, ustedes deben saber si le van a poner cabestrillo, férula, vendaje bultoso, si quedó inestable la fractura, de pronto hay que reintervenirlo ahí mismo en un segundo tiempo. Entonces, no solamente es salida al día siguiente o el medicamento, no. ¿Cómo van a cuidar ustedes esa fractura o cómo van a incentivar en la parte de la rehabilitación al paciente? La lista de problemas, que es el último, creo que es uno de los pasos más valiosos en la disciplina del planeamiento quirúrgico. La lista de problemas, ustedes tienen que tomarse su tiempo, sobre todo iniciando cada una de las fracturas que ustedes van a operar de aquí en adelante, deben tomarse su tiempo. ¿Qué probable dificultad voy a encontrar técnica en mi cirugía? No hablo de complicaciones. No estoy hablando que si hago liberación del túnel del carpo, seccioné sin querer el nervio mediano. Ustedes saben que eso lo tienen que reparar ahí. ¿Listo? No, me refiero a problemas técnicos. Un ejemplo, ¿planearon ustedes hacer para un radio diaficiario que ustedes ven su radiografía, trazo simple, una técnica de compresión axial con la placa y ustedes ya se saben toda la técnica perfecta? Pero cuando llegan, abordan y observan y empieza su técnica, ¡prut! Resulta que era con minuta, porque no se veía muy bien algunos trazos. Entonces, uy, lista de problemas. Entonces ya no voy a hacer una técnica de compresión axial, venga, me cambio a una puente, una placa de tipo puente. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y en el camino, les cuento, se les van a presentar problemas que no lo esperaban en ese momento de su cirugía. Ese es un problema que ustedes deben anotar para la próxima cirugía. Van a ver que van a ir acumulando problemas que se presentan, pero una vez tengan ese problema ahí, al ladito, ¿cómo se resuelve? Les voy a poner un ejemplo. Primera vez que haciendo el brocado dentro del cuello y cabeza femoral para posicionar un tornillo cefálico de un clavo cefalomedular, la broca que me pasaron, el extremo distal de la broca, que es más delgado, se rompió y se quedó dentro de la cabeza. Fueron 45 minutos tratando de sacar ese fragmento de broca, que no se imaginan la cantidad de cosas que tuve que hacer para poderlo sacar. Primero pinzas, luego que una guía, luego que no sé qué, nada que salía, empieza a aumentar el estrés, estábamos perdiendo tiempo. Yo le pondría 45 minutos, una hora tratando de sacarlo. Hasta que vi uno de los medidores para tornillos, que se podía desarmar y el segmento interno del medidor era una guía prácticamente larga con un gancho. Pues se me ocurrió con esa guía meterla dentro del orificio que tenía dentro del cuello femoral y preciso, alcanzó a pasar por dentro del segmento que es hueco, ¿no? De la broca que estaba ahí, porque esa broca tiene que pasar a través de una guía. Ingresó y con el ganchito logré traérmelo. Eso, les cuento, fue 2014. ¿Quién iba a pensar que en el 2022 me pasó lo mismo? Un cuadro, un escenario totalmente diferente. Se rompió una broca, se me quedó dentro de la cabeza femoral. Por favor, desármenme el medidor que tenían también ahí, mismas características, ingrese y lo saqué. 5 minutos, ya no eran una hora, ¿no? De tiempo perdido. Ese es un problema técnico que si uno lo tiene anotado y ya tiene la solución, si el día de mañana vuelve y pasa, uno lo resuelve ahí mismo. Por eso no voten sus planeamientos, porque la lista de problemas es clave para que el conocimiento para resolverlos empiece a aumentar y acumular. Este es un ejemplo en papel, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nuestro planeamiento quirúrgico. En la primera parte, muy breve, ¿no? La estrategia, qué tipo de consolidación, estabilidad, reducción, ¿no? La topografía del quirófano es clave, ¿sí? ¿Dónde va el cirujano 1, el 2, el arco en C? ¿Dónde va la instrumentadora, la máquina? Porque créanme, una vez ustedes tengan esto plasmado en papel, cuando llegan al quirófano, los líderes van a ser ustedes, porque ustedes van a dirigir el equipo. Y esto no es el que más grita, el que más manda, no nada de eso. Es el que está más organizado
y el que permite poner orden en su entorno. Es el que va a liderar la cirugía del momento. Aquí viene lo que sería la táctica. Observen, no es la descripción quirúrgica, pero es anestesia raquídea, sin torniquete. Vamos a retirar primero el tutor. ¿Qué posición? Esta cirugía en prono. Abordaje posterolateral. Muy breve, el paso a paso que yo debo tener claro. Y esa es la táctica quirúrgica. Es decir, no se me debe pasar. Fíjense en el numeral 5. Ahí voy diciendo cuál tornillo va, en qué orden, en qué posición. Y en el esquema ustedes ven incluso el orden de los tornillos. El número 2, C12, perdón, entonces ese es un tornillo cortical que me mide tanto o de tanto, ¿sí? Entonces, todo eso lo va plasmando uno en la táctica quirúrgica y mi lista de problemas. Entonces, si tengo una fijación insuficiente, entonces cambio una placa más grande. No pierdo tiempo, porque a veces uno se queda pegado ahí tratando de resolver el problema con eso, pero si ya lo tiene en su cabeza resuelto, en esta fase de lista de problemas cuando lo está escribiendo, no pierdan tiempo, pasen a la solución. Ahora, si ustedes, muy juiciosos, hacen un planeamiento quirúrgico, créanme que el aprendizaje no se queda solo en ustedes, va a expandirse al entorno del quirófano. Si ustedes llegan a liderar en su quirófano porque se acercaron a hablar con el anestesiólogo, doctor, este paciente lo necesito en prono, por favor, este tipo de anestesia porque voy a hacer esta cirugía, voy a hacerlo en silla de playa, voy a hacerlo en supino, voy a usar o no torniquete. Luego pasan con la instrumentadora. Licenciada o instrumentadora, necesito este instrumental, por favor, las pinzas, los cincel, las suturas, todo en ese momento. Técnico de rayos X. Señor, posicione aquí, vamos a hacer pruebas, mire aquí, esta es la AP para las pelvis, esta es la inlet, la outlet. Si ustedes hablan con el paciente, no solamente hay escenarios donde uno incluso en muchos trabajos de pronto llegues a operar un paciente que no conoce, no es el escenario ideal, pero así hay muchos trabajos. Antes de la cirugía, que lo conozcan al menos y explicarle qué le va a hacer. Y con la enfermera o la auxiliar de enfermería que está ahí, también estar comunicándose porque muchas veces van a necesitar sangre, líquidos o que se comunique con alguien. Entonces, si ustedes mantienen esa interdisciplina entre las especialidades, créanme que se convierten en líderes. Aquí no es quién más grita, quién más lanza las pinzas contra la pared, quién insulta o humilla más. Eso no tiene nada que ver, no tiene cabida ahí. Ustedes pueden tener 30 años, ustedes pueden tener 70 años, pero si son personas que logran integrar a su personal del quirófano, créanme que todos lo van a ver a ustedes como los líderes de la cirugía. Y para hacer eso, deben iniciar con el planeamiento quirúrgico muy bien plasmado y bien escrito. Como les decía, esto va a generar un crecimiento personal de tipo líder. Y en cirugía, yo he podido ver estos tipos de liderazgos que a veces hay que utilizar uno, pero otras veces es mejor utilizar otro. Y para ser cirujano definitivamente uno no significa que debe tener una personalidad especial, sino lograr tener una personalidad donde el estrés de ninguna manera va a reflejar o va a, ver, o a afectar el resultado final de ustedes con sus pacientes, porque tienen literalmente la vida de una persona en sus manos en ese momento. Entonces, cualquier problema de afuera y del entorno no puede entrar en esas cuatro paredes del quirófano. Cuando salgan de allá, regresan al mundo normal, ¿de acuerdo? Primer tipo de liderazgo que a veces se toca o que se genera en quirófano, un liderazgo autocrático, pero no lo tomen como el que manda y dice y grita más. No, es la persona que da la orden puntual porque definitivamente es un estado crítico y así hay que hacerlo. Entonces son las órdenes que uno como cirujano emite, sobre todo en momentos críticos.
Y es porque ustedes no solamente de pronto tienen la autoridad y la experticia de ese momento en el acto quirúrgico, sino porque hay que hacer eso, si no se pierde la vida o se compromete, ¿no?, la funcionalidad del paciente, lo de la extremidad del paciente. Entonces, son liderazgos que a veces hay que tenerlo, pero los que siguen ahorita son los liderazgos que van a permitir una unión formidable del equipo. El liderazgo situacional. Este es un liderazgo que cuando ustedes han conversado con todo su equipo de quirófano, mostrándoles sus planeamientos, qué es lo que quieren hacer, ustedes les cede el poder, por decirlo así, en ese momento a quien le corresponda. Si están operando y está con la instrumentadora, involucran a la instrumentadora en su procedimiento y que ella incluso permita también liderar en ciertos momentos durante el proceso, así como lo hacen con el técnico, así como lo hacen con el anestesiólogo, así como lo hacen con cualquier otro personal que se encuentre presente en el quirófano. Es decir, ustedes como líderes ceden por un momento ese liderazgo en el área específica que le corresponde al profesional con el que está trabajando. El liderazgo transformacional es uno de los más hermosos liderazgos que uno puede emitir en un entorno académico, porque este liderazgo es genuinamente fuerte en una relación docente-estudiante, docente-residente, docente-fellow. Es un liderazgo donde el estudiante residente fellow aprende del docente por el ejemplo. Es decir, lo que ve de su docente lo capta, lo captura el estudiante y eso genera una transformación en ese estudiante, en ese residente. Y ustedes pueden lograr eso incluso ahorita ustedes como residentes, cuando regresen con sus residentes menores. Créanme que uno muchas veces logra tener la oportunidad de admirar residentes mayores porque son personas o uno que otro que se portó genial con uno y le inspiró a ser mejor en ciertas cosas. Pronto traten de recordar a alguno que se les ayude en algo. Entonces, eso permite que exista un entorno académico genial, porque se está aprendiendo incluso de ambos lados. El liderazgo de servicio es cuando ustedes como líderes ingresan o entran al entorno del otro profesional para ayudarles. El ejemplo del escenario clásico, una instrumentadora que recién acaba de graduarse y va a empezar con uno. Entonces, van a ver que de pronto no tiene experiencia para algunas cosas. Y si uno empieza a presionar, a humillar o algo, ahí se acabó la cosa. En cambio, ustedes se ponen al servicio, les enseñan, mire, no, esta es la sutura que yo necesito para este es el separador para este adecuado. Es decir, se ponen al servicio y les enseñan en un campo, en un área que probablemente ni siquiera es la de ustedes, pero ustedes tienen más experiencia en ese momento frente a esa persona que recién está iniciando. Estos son los liderazgos que créanme que si ustedes logran hacer un planeamiento quirúrgico excelente, van a ir desarrollando en sus quirófanos. Ahora, para entrar en tema de por qué el planeamiento es la herramienta para que ustedes aprendan. Les hablo del paradigma pedagógico ignaciano, que es una disciplina para estudiar formidable incluso en nuestro entorno médico y en nuestro entorno académico. En el 93 se agregaron dos dimensiones más, que es la evaluación y el contexto. Entonces, acá le voy a explicar cómo sucede todo esto, que pueden iniciar en cualquiera de los 5 que ustedes observan ahí. Cuando uno habla de retroalimentación, no es simplemente pasar y repasar lo que yo ya estudié. No es simplemente me digan, ah, muy bien, lo hiciste excelente y tienes que cambiar esto. No, aquí viene una serie de pasos o procesos para poder aprender a conciencia un tema determinado. Entonces, en términos de contexto, y voy a poner el ejemplo, digamos ustedes se enfrentan a una fractura intertrocantérica en el quirófano. Vamos a utilizar ese ejemplo. ¿Cuál es el contexto de ustedes como residentes en ese momento? El contexto es un entorno
totalmente académico, donde la responsabilidad del paciente no va a recaer en ese momento en ustedes, es del especialista. Pero la única función clave de ustedes es aprender de ese momento. Así les designen actividades de mucha responsabilidad del paciente, que el firmar el consentimiento, lavar el paciente, pasarlo la camilla, eso, perfecto. Pero el contexto es, ustedes son residentes, entre comillas, personas que están aprendiendo y formándose y entrenándose frente a un entorno donde van a aprender algo, en principio, con base a lo que habla un especialista o hace un especialista. Entonces, ese es el contexto. Luego viene la experiencia. Para ganar la experiencia, no es solamente abordar, no es solamente punto de entrada, no es solamente la fijación, no, es la repetición de cada uno de esos procesos en todas las dimensiones del ser humano en aprendizaje posibles: visual, auditivo, kinestésico. Es decir, yo veo cómo se porta el profesor en sala de cirugía, yo veo cómo se posiciona el paciente, yo veo, listo, ahora vamos a escuchar. Yo veo, o perdón, yo escucho cuando el especialista dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, la instrumentadora pregunta esto, pregunta lo otro. Kinestésico. Ah, y aquí está la punta del trocánter mayor. Yo siento cómo ingresa la guía. Yo debo, si me dejo entender, todo eso se debe integrar dentro de la experiencia. No es, sí, ya, yo entré a 10 cirugías. No, no es solamente el registro en bitácora, es el día a día de esa cirugía que ustedes van ganando su experiencia en todas las dimensiones de aprendizaje. La reflexión. La reflexión muchas veces se confunde con retroalimentación o con repaso, de ninguna manera. El acto de reflexión es qué hice bien, qué pude hacer mejor. Y eso me permite que en un momento más adelante, lo que pude haber hecho mejor, lo aplique en ese cambio. Por eso va ahí luego la acción. Entonces, cuando yo hice una reflexión interna, hay dos tipos de reflexiones, ¿sí? La interna y la externa. La interna es la que ustedes en sus cabezas dicen, esto me tocó mejorar, esto debo mejorar, entonces para la próxima la hago. Esa es la interna, la actitud que ustedes deben cambiar o el paso que ustedes deben seguir. La externa incluso es en el mismo momento. Cuando ustedes están trabajando algo, mi reflexión hace que yo cambie mi acto en el instante. La acción, como les acabo de decir, es poner en práctica lo que yo reflexioné frente a mi posible concepto que cambia lo que yo debo hacer en ese acto quirúrgico. Y la evaluación, esa es la verdadera retroalimentación, pero no es una retroalimentación de notas, sacaste 5 o una medalla, no. Es un paso a paso literal de todas las cosas y los objetivos que yo logré alcanzar desde que me propuse aprender algo. Estos objetivos los alcancé y eso debe quedar plasmado. Si los logré, si logré esas metas, perfecto, paso al siguiente nivel. Esto está escrito hace 500 años. Imagínense hoy en día cómo muchas universidades, muchos programas, si tan solo utilizaran este paradigma pedagógico, créanme que ustedes como residentes les fluiría mejor aprender las cosas. Por eso les digo, ortopedia es una especialidad espectacular. Lamentablemente, nuestras instituciones universitarias nos la restringen en algunos países a 3 años, en otros a 4, en otros a 5. Y aún así, es muy corto, porque cuando ustedes salgan a trabajar como ortopedistas, se van a dar cuenta que no es ni la décima parte de la ortopedia lo que han aprendido en la residencia, y al contrario, si ustedes no mantienen un estado de mente abierta y tratar de asimilar y aprender todo, se quedan como simples trabajadores de la salud. Y ustedes lo que deben buscar es la excelencia académica y seguir aumentando el nivel de crecimiento para poder ofrecer un mejor servicio. ¿Qué es el aprendizaje entonces por autorregulación? Debe seguir unos pasos. Ejemplo, mañana vamos a operar una fractura de radio distal. Listo. ¿Cuál es mi meta como residente
y con el planeamiento que hice para esta cirugía. Bueno, debo restaurar la altura y las angulaciones, o sea, listo, voy a trazarme esa meta. Ya, nada más. No, de pronto en esta cirugía necesito trazar otra meta. De pronto la meta de cómo debo posicionar mi paciente. Entonces, no es que busquen hacer todo de una vez, porque esa fractura la van a volver a ver 1.000 millones de veces, pero durante su proceso de aprendizaje vayan paso a paso. Por cirugía tracen ciertas metas de alcanzar, que esas cuando ya las logren, créanme, para la siguiente cirugía ya fluye, ya es automático. Por eso es clave trazar metas e ir monitorizando cómo van progresando ustedes en el aprendizaje de esa cirugía. Pero muchas veces, sobre todo empezando la residencia, uno entra en un estrés terrible porque, ¿qué estudio? Yo me acuerdo, yo preguntaba a los profesores míos, ¿no? No, para este examen, ¿qué estudiamos? No, tranquilo, dos cositas, nada más, ortopedia y traumatología. Nada, tranquilo. No, o sea, uno debe trazarse unas metas. Si los profesores no se le dan, háganlo ustedes. Para aquí, para este momento, quiero aprender esto. Esto ya lo aprendí, perfecto. Ahora, me equivoqué en esto, corrijo errores, porque no hay nada peor que seguir cometiendo el mismo error. Y ojo, residentes, ustedes, el peor error que uno puede cometer en la residencia es confiarse, confiarse de otros, así sean especialistas, profesores, docentes, no se confíen de nadie, revisen siempre todo. Y no significa que ustedes hagan todas las tareas, hay que aprender a delegar, pero hay que aprender a supervisar también. Y esto le va a permitir a ustedes encontrar sus propias estrategias de aprendizaje. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes van a planear la cirugía, ¿cómo pueden hacer ustedes este proceso de aprendizaje por autorregulación? No, lean la historia clínica, analicen todo, mecanismo de lesión, la clasificación, su diagnóstico, qué fue con el paciente, se infectó o no se infectó, tiene algunas lesiones asociadas. Es decir, analicen muy bien su caso con las radiografías que ustedes tienen, las imágenes y la historia clínica. Luego, ustedes van a tener la oportunidad de materializar eso, ya teniendo su planeamiento estructurado, en el quirófano. Aplican su estrategia y la táctica que desarrollaron y van a encontrarse muchas veces con metas que alcanzan perfectos, pero otras, uy, mire lo que pasó acá. ¿Qué les he venido diciendo estos días que hemos empezado esta rotación? Una de las mejores eh, cosas de la ortopedia es que en la cirugía yo puedo corregir mi error inmediatamente. Me da la oportunidad de entregar un resultado de calidad. Entonces, si ustedes pusieron la placa torcida, este tornillo mal, cámbienlo. Me faltó reducción, traten de mejorarla. Cuando ustedes documentan sus casos, pre, post, y lo comparan con el plan quirúrgico, ahí ustedes van a decir, uy, mi planeamiento quedó perfecto, me faltó en el planeamiento, yo debí haber hecho esto. Y eso les va a permitir a ustedes hacer un plan de mejora, porque esa cirugía, se las garantizo, la van a ver 1.000 millones de veces más adelante. Entonces les pongo un ejemplo. Ya les había mostrado el planeamiento que yo había hecho una fractura trimalular al inicio. Esa era la esquematización. Y este es el resultado posoperatorio. Si ustedes lo analizan, van a ver que los 4 implantes los utilicé con cierta varianza en el orden de los tornillos, en la longitud de las placas, todo eso, que yo digo, bueno, un buen resultado, o mejor tuve que mejorar, o tengo que mejorar esto para otra ocasión. Pero si esto va para la basura, porque se graduaron ya, créanme que pierden camino recorrido porque esto se va al olvido. Acá lo mismo, igual yo les comparto esto donde ustedes pueden descargar esta presentación y material que utilice para esta presentación. Y entonces, ¿qué es el planeamiento quirúrgico? Es una disciplina dividida en 2 fases grandes. Una estrategia, lo que ustedes piensan, unas tácticas que plasman en un documento, en una diapositiva, en un papel, para poder desarrollar en el acto quirúrgico. ¿Qué deben hacer ustedes en el acto quirúrgico? Ese planeamiento, materializarlos y alcanzar los retos que ustedes se propongan para aprender ese día en la cirugía. Si los alcanzan, pasa la fase de evaluación.
¿Lo alcancé? ¿No lo alcancé? ¿Me faltó? ¿Y qué debo mejorar para un próximo momento quirúrgico?